la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Con nosotros está Rosa Ofelia Cisbeles Alvarado, psicóloga forense de la Fiscalía General del Estado. Con ella vamos a platicar sobre pues estos números que también tienen que ver con muertes, pero esta es la muerte autoinfligida, los suicidios en el Estado en 2022 y donde La Laguna tiene desgraciadamente el liderazgo. Muchas gracias por estar con nosotros, Rosa Ofelia, y por permitirnos entender qué está sucediendo en el tema de los suicidios específicamente en Coahuila. Gracias a ustedes, a nombre del fiscal general del Estado, el doctor Márquez Guevara, damos las gracias por tener el espacio para poder tener comunicación con la ciudadanía y ayudar a la prevención. Muchas gracias. ¿Cómo están las cifras? ¿Cuál es la problemática que estamos viviendo y a qué obedece este comportamiento? En el estudio, por supuesto, también a Manuel Cerrato y Arturo González. Bueno, pues igual vemos que es un fenómeno que desde el 2017, 2018 empezó con una alza, no solamente en el Estado, sino ahora sí que en el país y en el mundo entero. Y bueno, pues esto cada vez vemos menor la edad en la que se presenta. Antes veíamos el suicidio, en personas pues ya adultas. Hoy en día la edad ha sido cada vez menor. En Coahuila hemos visto que la edad está fluctuando entre los 19 y 39 años de edad. Mayormente son hombres los que presentan esta conducta. Y en el caso ya de los suicidios consumados, los intentos de suicidio generalmente son más mujeres las que intentan suicidarse. Y bueno, pues vemos también que son personas que tienen un trabajo, que están casadas o con algún tipo de relación. Pues más o menos es así el perfil que hemos encontrado en Coahuila. ¿Qué tan frecuente pudiera haber una liga, una vinculación entre el consumo de algunas sustancias, adicciones? Se hablaba de lo importante, la importante reacción que provocan las metanfetaminas, sobre todo en lo que tiene que ver con brotes esquizoides. ¿Hay alguna relación con ello? Sí, fíjate que tanto en el fenómeno del suicidio como en la cuestión del delito de violencia, hemos visto que uno de los factores que influye dentro de este fenómeno pues ha sido el consumo de alcohol y drogas. Es como un factor precipitante, no precisamente que directamente haya una causa y un efecto, pero sí es uno de los elementos que se presenta en esta situación del suicidio. Como te decía, de la violencia también familiar o violencia en general, vemos que está presente casi en la mayoría de estos delitos el consumo de alcohol y drogas. Sí, licenciado, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Hemos visto cómo en años anteriores la región sureste de Coahuila es la que empieza a tener una prevalencia alta de suicidios. En este 2022, pues es la región de La Laguna la que va punteando en la estadística. ¿Esto se debe a algo en particular? Es decir, ¿hay alguna condición regional que de pronto haga que los casos, o que sea más proclive de ocurrir casos en una determinada región? Fíjate que no solamente en México, sino ahora sí que en el mundo entero, las países o las ciudades con mayor industrialización, con mayor desarrollo social y económico, son las ciudades que presentan también mayor número de fenómenos en relación al suicidio. Uh-huh. Sí, por ejemplo, ayer que fue el denominado Yellow Day, que todo el mundo decía que obviamente hay un componente publicitario en ese tipo de días y que es el día más feliz del año por el inicio del verano y que emocionalmente se perciben distinto las cosas. Luego hay estas reflexiones, efectivamente, como dice usted, en ciudades industrializadas, incluso en países desarrollados con altos índices de desarrollo humano, que se ven altas tasas de suicidio. Por ejemplo, Japón y Finlandia, que son países primermundistas,
y que en el primero de ellos juegan mucho las presiones sociales, la autoexigencia misma de las personas. En el caso de Finlandia, asociado a factores más bien climáticos, ¿no? La mayoría del año nublado, lluvioso, entonces eso incide en el ánimo. Ahora, ¿cuál es la característica aquí, aparte de la industrialización y la proporción poblacional en la comarca lagunera? Porque estamos viendo que también en Durango la estadística de suicidios en lo que va del año es pasmosa, 84, o sea, 1 cada 2 días en lo que va de este 2022. ¿Qué condiciones tiene la laguna y sobre todo cómo se está trabajando? Bueno, otra de las situaciones que influye, como bien lo decías, también tiene que ver con la cuestión del clima. Las cuestiones se presentan mayor número de suicidios en marzo, abril, que hemos visto en el estado, y en los tiempos de noviembre, diciembre y enero. Pero más allá, fíjate que es también la cuestión de la salud mental. El estrés juega un papel bien importante, y como bien lo decías tú, en las ciudades o países de primer mundo, bueno, pues vemos también esta situación del estrés muy asociado a este fenómeno del suicidio. No cuidamos la salud mental, la cuestión de la inteligencia emocional también es algo que a veces no tenemos como país o como ciudad trabajado, ¿no? El hecho también de la condición de género, de por ejemplo, si te das cuenta, se suicidan más los hombres, pero también porque no tienen esa posibilidad de expresar de sus emociones, ¿no? Entonces, los problemas, y sobre todo si hay problemas de estrés en relación a la familia, a la pareja, pues no tienen un medio de cómo desahogar. Las mujeres generalmente, bueno, pues así se lo platicas a la amiga, a la prima, a la comadre, a tu mamá, a alguien, ¿no? Y de alguna forma como mujer tienes más permitido esa expresión, ¿no? De tus emociones y de tus sentimientos. En el caso de los hombres, no. Entonces, finalmente ellos, recordemos que alguien que se suicida no quiere acabar con su vida, sino quiere acabar con sus problemas y con su sufrimiento. Uh-huh. ¿Cuáles son las señales de alarma que deberíamos tomar en cuenta cuando alguien de nuestro entorno a lo mejor no le está pasando bien y está teniendo expresiones o pensamientos suicidas? Eso es bien importante. Fíjate que muchas veces en el discurso no nos lo dicen, pero hay indicadores o conductas que empiezan a cambiar, y yo creo que es importante ver un cambio repentino y abrupto en la persona que están conviviendo con nosotros. Eso es bien importante. A veces lo manejan sobre todo en expresiones como cuando hay discusiones y te dicen, no te preocupes, ya todo esto se va a terminar, o el día que yo ya no esté, todo va a estar bien. Muchas veces hoy en día sabemos que las redes sociales juegan un papel bien importante y empiezan a expresar, nos damos cuenta del estado de ánimo de las personas a través de sus publicaciones. Entonces llegó un momento en el que veíamos publicaciones y la gente les daba like, o sea, de decir de muerte, de suicidio, en lugar de pedir o de preguntar cómo te puedo ayudar, qué está pasando. O sea, hemos sido como muy insensibles a ese tipo de situaciones. También hay muchos mitos sobre el suicidio. Pensamos que alguien que se va a suicidar no lo dice, y es al contrario, generalmente lo expresa, y lamentablemente pensamos que si hablamos con la persona en relación a una idea suicida o un pensamiento, pues pensamos que lo vamos a alertar, que lo vamos a animar a que suceda, y no es así. Al momento de que le preguntamos a alguien, ¿estás pensando en suicidarte o has intentado?, nosotros bajamos la ansiedad de la persona. Entonces, si vemos alguna conducta con un cambio extremo, como en la alimentación, como en sus actividades, si antes le gustaba hacer cosas y de repente deja de hacerlas, que se encierre, que se aísle, todo eso nos tiene que llamar la atención. Que tenga muchos síntomas psicosomáticos, llamamos nosotros,
Es decir, los problemas emocionales se convierten en físicos y entonces constantemente presenta dolores de cabeza, dolores de estómago. Entonces estamos viendo conductas que son señales de alarma que nos deben de llamar la atención. Y tenemos que actuar primero hablando con la persona, preguntando. Y si aún a lo mejor con nosotros, porque hay que pensar que es muy complicado a veces hablar de este tema. Entonces, la primera recomendación es no dejar solo a nuestro familiar y buscar ayuda. Este tipo de situaciones, de problemáticas, se debe atender tanto por el área de psicología como por el área de psiquiatría, y ver que realmente la persona que nos esté atendiendo sea un especialista en el área. Claro, por supuesto. Muy bien, pues qué lamentable, pero esta es nuestra realidad y tenemos que encontrar los orígenes de esta realidad y sobre todo los daños a la salud mental que son tan propicios en una sociedad como la que estamos viviendo para contrarrestarlos, ¿no? Y para tratar de prevenirlos. Así es. Muy bien. Pues le agradecemos muchísimo a la licenciada Rosafelia Cisbeles Alvarado, psicóloga forense de la Fiscalía General, su presencia con nosotros. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, antes de irnos a la pausa comercial, me están compartiendo este comunicado de la Compañía de Jesús y dice lo siguiente. Es un comunicado del Provincial de México. Con profundo dolor y sentimiento de angustia les informo que en la tarde del 20 de junio en Cerocahui, Tarahumara, fueron asesinados los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora cuando intentaban defender a un hombre que buscaba refugiarse en la iglesia y que era perseguido por una persona armada. Esto sucede en el contexto de la violencia que vive este país. En este momento se está trabajando con las autoridades federales y estatales para garantizar la seguridad de los hermanos jesuitas que están en la Tarahumara, Esteban Cornejo, Jesús Reyes y Jesús Zaglul, y el equipo pastoral de la parroquia. Condenamos públicamente esta tragedia y exigimos una pronta investigación y seguridad para la comunidad. Los mantendremos informados sobre las próximas acciones que como provincia jesuita mexicana estaremos tomando. Les pido que se unan a nosotros en oración por ellos. Y lo firma Luis Gerardo Moro Madrid, provincial de los jesuitas en México. La verdad es que sí conmociona y sí, por supuesto, indigna el asesinato de estos dos jesuitas que trabajaban, como lo vienen haciendo desde hace muchos años, en la Tarahumara a favor de estas poblaciones indígenas tan desprotegidas y con tantas carencias. Y entonces, pues las sierras de nuestro país siguen siendo los lugares preferidos para los delincuentes. Independientemente del tamaño del delincuente, pero los grupos organizados siempre se han perpetrado en estos lugares que son de difícil acceso y que bueno, ahí pueden hacer y deshacer a su antojo. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Contextos. El programa líder